Buen día, hermanos, feliz sábado. Es un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana desde la plataforma compartiendo la palabra de Dios. También saludar a todos aquellos que nos están siguiendo por la radio, FM 106.1, Radio Maranata, también por el canal de YouTube, que es Radio Maranata Neuquén. Ahí se está transmitiendo en vivo este culto como todos los sábados. Gracias a Dios se está realizando ya, casi que llevamos casi 2 años ya de transmisión ininterrumpida del culto vía YouTube. Fue una bendición y también, bueno, en época de pandemia nos empujó un poco a aprender muchas de las nuevas tecnologías. Así que quiero mandar un saludo grande para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales también y de la radio. Bien, en esta mañana quería abrir la palabra de Dios para leer este versículo de memoria, San Juan 14, 26. Y ahí nos dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que le he dicho. Lindo versículo, linda promesa. Y bueno, generalmente nosotros cuando encontramos a alguien, esas personas que recuerdan todo, que tienen mucha precisión, que a veces cuentan con lujo y detalle, y realmente es un privilegio escucharlo. Cuando estaba en Entre Ríos, en las carreras de rally, siempre venía una persona ya pasado casi los 90, en ese momento cuando yo lo conocí, después los pasó ampliamente, Francisco. Y él había sido piloto y acompañante en la época del turismo de carretera, en esa época que corrían los hermanos Galvez, Juan Manuel Fangio, el Indio Rubio, el zapalino Arturo Cruce, Domingo Marimón, Ricardo Risati, y bueno, un montón de corredores más que corrían en esa época. Y bueno, él cada vez que nos contaba anécdotas de las carreras, él estaba con los detalles, todo, y era lindo escucharlo, esas vivencias, como cuando quedó empantanado allá en Entre Ríos. Él, de paso, la única provincia que él era dirigente de la Asociación Argentina de Volantes, que es como una mutual que tienen los corredores, y él era el protesorero y era la única provincia donde viajaba a fiscalizar, era Entre Ríos, porque lo habían atendido muy bien. En esas épocas de corredor había quedado empantanado en un campo, y dice que la familia por ahí cerca de Paraná lo hospedaron en la casa y a él y al acompañante le dieron su cama matrimonial para que puedan dormir mientras vinieron a rescatarlo. Por eso él amaba profundamente la provincia y era la única que viajaba. Y bueno, y él, como les dije, contaba todos los detalles, y por ahí cuando no se acordaba algo, se enojaba. Y un día me estaba contando de una carrera que había sido por allá por el año 1938, y ya con sus 95 años él se quería acordar quién había salido octavo. Así que bueno, y en su enojo me dice: Mario, nunca llegues a viejo porque uno no se acuerda de nada, dice. Así que bueno, yo me reí y le digo: Francisco, yo no me acuerdo quién salió quinto la carrera pasada, usted se quiere acordar de una carrera que pasó hace 60 años. Pero él siempre compartía todas esas vivencias y era muy lindo escucharlo. Y siempre tenía el recuerdo fresco de esas épocas, ¿no es cierto? También quiero pasar a otra experiencia. Nosotros hace 3 semanas, Dali perdió a su mamá. De paso quiero agradecerle a la iglesia por todos
los saludos y palabras de ánimos que nos brindaron en ese momento que pasamos de dolor y tristeza. Tal vez uno conoce la esperanza, uno sabe que se va a reencontrar con su familiar, pero lo que duele es la separación terrenal. Ella, si bien por ahí la noticia uno la esperaba, pues sabíamos que podía llegar de un momento a otro, ya hace mucho tiempo que ella estaba enferma con mal de Alzheimer, pero hace alrededor de 2 años ya no reconocía a Dali. Y muchas veces le decía, muchas gracias señorita, muchas gracias enfermera, en fin, nunca no se acordaba de su nombre, pero hay algo que la enfermedad no le pudo borrar de la mente. Ella hasta los últimos días pudo repetir versículos y también cantar himnos. Eso no se lo borraron, tenemos grabaciones en casa. Así que, y ella también en su cama, ya los últimos tiempos, repetía, Dios mío, que se haga tu voluntad. Y unos 4 o 5 días antes de su fallecimiento, una prima pudo ingresar a la parte de terapia intensiva donde estaba y ella le dijo, tía, vamos a hacer una oración para agradecer, pero antes vamos a repetir el versículo Juan 3:16. Así que ella comenzó la primera parte donde le dice, porque de tal manera amó, y ella siguió con el resto del versículo, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. También en las videollamadas, Dali solía decirle para repetir y cantar, y ella cantaba y repetía los versículos de memoria. A pesar de que, como les dije antes, ella no sabía que estaba hablando con su hija, pero todo lo que había aprendido en la iglesia lo tenía bien grabado, o sea que la enfermedad no le pudo borrar esa parte. Como leí al principio, vamos en San Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, le enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y en este versículo tenemos una hermosa promesa de que el Espíritu nos va a enseñar, el Espíritu Santo nos va a enseñar la palabra de Dios y también esa promesa de que nos va a ayudar a recordar lo que hemos aprendido. Pero para poder recordar, tengo que aprender, tengo que estudiar, y el estudio tengo que hacerlo a través de la palabra de Dios para poder conocer a nuestro Padre Celestial. Así que si yo no estudio, es difícil que vaya a recordar algo que no estudio antes. Y eso lo veo bastante seguido con los estudiantes cuando van a la mesa de examen y algunos dicen, Dios mío, por favor, quiero aprobar la materia, pero apenas han leído el encabezado del programa, donde dice programa regular, no donde están las unidades. Así que, pero bueno, o sea, uno si no estudia, yo no voy a recordar. Es imposible, ¿no es cierto? Y en eso digo, ¿cómo conozco a Dios? Y hay una sola forma de conocerlo, y es a través del estudio de la Biblia. Y también llegar a tener una experiencia de comunión
con Él, porque no solamente es estudiar, pues yo puedo estudiar, puedo saber, la puedo saber de memoria, de tapa a tapa la Biblia, pero si yo no tengo una experiencia con Dios, es vano, es como si hubiese leído el Martín Fierro, la Odisea o cualquier libro, ¿no es cierto? Pero acá tengo que leer y tener experiencia con Dios. Y esa experiencia la logro siempre a través de esa comunión que voy a tener. Y sobre el estudio de la Biblia vamos a leer un poquito Salmos 32:8, el libro de Salmos 32, versículo 8. Dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. También en Colosenses 3:16 nos dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, intrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Vamos a pasar Filipenses 4:9. Filipenses 4:9 nos dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Y ahí, como vemos, como afirman estos versículos, vamos a ser instruidos, pero nosotros tenemos que estar predispuestos a aprender para ir consolidando los conocimientos sobre la palabra de Dios y también asumir nuestro compromiso con la predicación del Evangelio. Y analizando un poco el versículo que leíamos al principio, donde dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Y en el comentario bíblico nos dice que una de las principales funciones del Espíritu Santo precisamente es enseñar. Y Jesús dedicó mucho tiempo a la enseñanza. A través de la Escritura vemos que Jesús dedicó mucho tiempo, muchas horas a la enseñanza. En San Lucas 4:15, versículo cortito, pero también ahí nos dice y nos habla sobre qué hacía Jesús en mucho tiempo. Dice 4:15, dice, enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. La enseñanza de Jesús, por supuesto, es perfecta y creo que quedaríamos todos admirando el conocimiento y su predicación. En el Nuevo Testamento dice que Jesús fue llamado más de 50 veces maestros y los discípulos también estuvieron junto a él aprendiendo por 3 años las enseñanzas que les impartía. Pero todavía les quedaban cosas para aprender, ¿no es cierto? Y comprender sobre todo, tal lo expresa San Juan 16:12. San Juan 16:12 dice, muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar.
O sea, hay muchas revelaciones que Jesús podía revelar desde el origen hasta el fin de la humanidad, porque es Dios, pero hay muchas cosas que si las decía en el momento no las hubiesen soportado, ¿cierto? Yo por ahí, imaginándome algo, si yo le decía a alguien de la época de Jesús que hoy este mensaje lo pueden ver en Japón, en la China, o donde capten el link de la transmisión de YouTube, y como mínimo me hubiesen encarcelado por loco. Así que hay cosas que por ahí en esa época no eran la época o el momento justo, y también Dios fue revelando a través de la historia de la iglesia en determinados momentos las verdades para que puedan ser asimiladas y reflotadas, digamos, enseñanzas que estaban en la Biblia. Pero ellos, por supuesto, necesitaban una distracción adicional. Y el Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas en lo más profundo, siempre está dispuesto a instruir a quienes lo deseamos. Si yo bloqueo, no voy a recibir instrucción. Eso es una regla básica. Tengo que estar predispuesto, ¿cierto? Y también después de instruir, el pasaje bíblico dice: les haré recordar todo lo que he dicho. ¿Qué significa recordar? Y según la Real Academia Española, viene del latín recordari, que lo define de la siguiente forma: pasar a tener algo del pasado en la mente. Esa sería una de las definiciones que da para recordar. Otra es tener algo o alguien en la mente o en su consideración. Eso sería recordar, ¿no es cierto?, para el diccionario, para la Real Academia Española. Después hay otras acepciones que no tienen como parte de este tema. Así que ellos dice que le haría recordar cosas que estudiamos, por supuesto, y que en un momento por ahí en nuestra mente, por una razón u otra, a veces hay cosas que uno olvida. No tenemos todo como en la computadora, que apretamos un botón y nos aparece la información de golpe. Pero sí, muchas veces nos sucede que estamos charlando algún tema y de repente digo: mira vos, sí, yo me acuerdo que lo leí hace 20 y pico de años y es tal y cual cosa. O sea, viene a la mente. Y el Espíritu nos hará recordar las cosas que hemos leído. También aquí tenemos una promesa que nos hace en San Mateo 10, 19 y 20. San Mateo 10, 19 y 20. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. También vamos a ver a 1 de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 nos dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de su esperanza,
que hay en ustedes. O sea que nosotros siempre tenemos que estar preparados, pero también tenemos la promesa que lo que estudiamos en algún momento y por ahí no lo recordamos, va a venir a la mente, y también dice que cuando estemos apurados en apremio, el Espíritu Santo va a hablar por nosotros. Y eso, como dijimos antes, para poder responder todo esto, tenemos que estudiar. El comentario bíblico adventista en el tomo 5, página 1014, nos dice: cuando se les pida razón de la esperanza que albergan los cristianos que han sido diligentes estudiantes de la Biblia, pueden tener confianza de que el Espíritu Santo hará que acudan a su mente pasajes adecuados para la ocasión. Aquí lo tenemos clarito, ¿no es cierto?, que vamos a recibir si estudiamos diligentemente, dice. No si agarro la Biblia y voy pasando y leyendo nada más. Es importante el estudio para ir asimilando, y en las ocasiones dice que van a venir a la mente los pasajes adecuados para ese momento. Pero nuestra iglesia hace tiempo perdió uno de los sellos que tenía. En el pasado generalmente éramos conocidos como el libro de la Biblia, como el pueblo de la Biblia, no como el libro de la Biblia, como el pueblo de la Biblia. Y se distinguía por la lectura y estudio de la palabra de Dios. Pero con el tiempo ese sello se fue perdiendo, se va perdiendo. Y bueno, históricamente Satanás trata de ocupar o trata de destruir a la Biblia, en realidad. Ese es el objetivo. Si él pudiese, la destruiría directamente y la erradicaría de la mente de los seres humanos. Trató de destruirla, de esconderla, en otras épocas perseguir a los lectores. También trata de cambiar la interpretación, usando versículos bíblicos aislados, trata de hacerla decir otras cosas que no son lo que dice en el contexto. Y bueno, hoy no somos perseguidos, pero se sigue buscando que no se lea la Biblia, y menos que se interprete correctamente. Y esto no es solamente de la iglesia, ¿no es cierto? En general, en el mundo en general, toda la gente comenzó a leer menos. Empieza la lectura, los libros comenzaron a perder terreno ante otras entretenimientos, podemos decir. Y paralelamente también disminuyó, como dije antes, la lectura de la Biblia. Por muchos años, dentro de la iglesia se llevó un plan que se llamaba Año Bíblico, donde se leían determinada cantidad de capítulos por día, y al fin del año se terminaba de leer la Biblia de tapa a tapa. Bueno, la iglesia, al notar que la disminución de la lectura, trajo otro proyecto, un proyecto más donde uno puede leer, donde se lee un solo capítulo por día, que se llama el proyecto Reavivado por su Palabra, que cambia la dinámica a un capítulo por día. Por ejemplo, la primera etapa se lanzó el 17 de abril de 2012 y culminó el 10 de julio de 2015. Luego siguieron 2 etapas más, y a partir del 14 de enero del 22 se está siguiendo por cuarta vez el Reavivado por su Palabra. Y precisamente hoy estamos en el libro de Esdras 5. Es el capítulo que se está leyendo. Y voy a aprovechar para leer un versículo de este capítulo.
Esdras 5:17, donde ahí también habla un poco sobre la investigación, sobre el estudio, no sobre documentos oficiales, se refiere aquí. Dice: ahora bien, si su majestad lo considera conveniente, pedimos que se investiguen los archivos donde están las crónicas de los reyes de Babilonia para saber si es verdad que el rey Ciro ordenó la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Además, solicitamos que se nos dé a conocer la decisión de su majestad con respecto a este asunto. Si bien está hablando de una investigación donde se intentaba parar la construcción del templo y bueno, aquí se manda a investigar en los archivos. Así que por eso los invito a aquellos que quieran sumarse. No sé cuál es la realidad de cada uno con respecto a la lectura de la Biblia, pero es una excelente oportunidad de comenzar, si es que no lo están haciendo o si uno por ahí lo hace muy esporádicamente, de comenzar y tomar el hábito de leer esta tarde el resto del capítulo 5 y a partir de mañana arrancar con el 6 en adelante, y más o menos aproximadamente en el 2025 estaremos llegando al final de la Biblia, y por supuesto puedo volver a arrancar nuevamente una nueva etapa de lectura y descubrir diariamente las apasionantes historias que están en la Biblia por nuestra cuenta y no porque no contaron. Como les dije antes, Satanás siempre estuvo buscando nuevos métodos para tener entretenido a los seres humanos. Obviamente que ese entretenimiento está orientado a que cada vez se lea la Biblia, y a través del tiempo Satanás es como una computadora. La computadora, para que funcione, cada tanto se va actualizando, y Satanás va actualizando cada tanto las formas de engañar o tenernos entretenidos. Por ejemplo, en 1857, allá cuando, en época que llegó mi tatarabuelo, leer una noticia de Europa con 3 meses de tiempo era como estar leyendo el diario. Y ustedes dirán, son 3 meses. Y sí, eran 3 meses lo que demoraba un barco en llegar desde Europa hasta Buenos Aires, hasta el puerto de Buenos Aires. A mediados del siglo XX se fueron acortando muchísimo los tiempos con la modernización de las comunicaciones, telégrafo, teléfono y por supuesto la modernización de las naves y la aparición de los aviones. También la radio fue un gran adelanto, pero con la televisión comenzamos a ver eventos de lugares muy distantes y los podíamos empezar a ver en vivo, como se denomina cuando uno está viendo un programa en el mismo momento. O sea que la pantalla chica, como se la llama, comenzó a juntar a la familia a su alrededor, esperando determinados programas. Y al principio, esto había un horario fijo, que donde la familia decía, bueno, mañana está a tal hora está la novela tal y hay que mirarla. Al principio fueron 1 o 2 veces por semana, después comenzó a ser de lunes a viernes. Lo cierto que en ese tiempo había que estar frente al televisor. Yo recuerdo cuando éramos chicos allá en Entre Ríos, podíamos ver el canal 12 de Fray Bento en la República Oriental del Uruguay, y a la medianoche, llegaba la medianoche y ponía una cortina musical que más bien daba miedo ir a acostarse porque parecía más que la cortina que nos pasaba para el otro lado y no que terminaba la transmisión. Pero también
Acá en Neuquén, en el Canal 7, hay un recuerdo de mucha gente de esa época cuando cerraba el canal a las 12. Y mucha gente conoció a Enrique Chay con una luz en el camino a las 12 de la noche. Cuando tuvimos oportunidad de repartir por allá, creo que fue por 2012, 2011, el libro de Enrique Chay, que fue el libro misionero de ese año, lo entregaba a muchas personas y decía, dice un taxista un día, ¿vive don Enrique Chay todavía? Dice, sí, bueno, le conté más o menos. Dice, sí, yo lo veía en el Canal 7, cuando cerraba el programa, lo ponían, el día lo ponían a él. Bien, la televisión avanzó y hoy ya no tenemos cortina de cierre porque está a las 24 horas del día prendida. Perdón, transmitiendo. Si está prendido o no es cuestión nuestra. Pero transmite las 24 horas. Y eso no es todo, ¿no es cierto? Ahora avanzaron las plataformas, las famosas plataformas que traen películas, series, donde tenemos la posibilidad, y ahora no tenemos que estar un día esperando, sino que podemos, si queremos, durante las 24 horas puedo ver una serie, por ejemplo, capítulo tras capítulo, hasta que termine. Y eso obviamente que nos quita tiempo. Y normalmente son cosas que nos van llevando, nos van seduciendo, porque uno, cada vez que mira una serie, cuando termina el capítulo, y no termina con algo que, bueno, ya me voy a dormir hasta mañana, si no me quedo intrigado a ver qué va a pasar, si a Bolívar se muere con el sablazo que le pegaron el día anterior, o si vive, en fin. Entonces, ¿qué hago? ¡Plic! Siguiente capítulo. Cuando acuerdo, he perdido un montón de tiempo. También tengo la posibilidad de ver eventos en simultáneo. Yo, por ejemplo, me puedo ir mañana a una carrera a ver a Centenario, y si a la misma hora corrió la Fórmula 1 en Australia o hubo rally en Buenos Aires, yo puedo venir a casa, ir a los programas emitidos, mirarlo y así sucesivamente. Y uno dice, qué lindo, ¿no es cierto? Puedo ver todo sin perderme nada. Pero en realidad estamos siendo bombardeados constantemente por los medios de comunicación y corremos el peligro de quedar enganchados y, por supuesto, dejando de lado el estudio de la palabra de Dios, y poco a poco nuestra fe se va a ir socavando. Si yo dejo de lado el estudio de la palabra de Dios, poco a poco mi fe se va a ir socavando. Pero también podemos ser desviados del estudio de la palabra de Dios por temas cristianos. En YouTube u otras plataformas tenemos montones de predicaciones, comentarios, en fin. Y por ahí puedo correr el riesgo de quedarme enganchado en las predicaciones, que está bien escucharlas y demás, pero muchas veces nos quedamos como que palabra santa de tal pastor o de tal hermano, ¿no es cierto? Pero nosotros ante esto tenemos que hacer como hacían los bereanos, que ellos directamente iban y cotejaban lo que le decían. Y delante de ellos no tenían a cualquier predicador, tenían a Pablo y a Sila. O sea que, como para decir, es palabra santa, había motivo, ¿no es cierto? Pero ellos no se quedaban solamente con lo que le decían, sino que ellos cotejaban todo. Y vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, Hechos
17, 10 al 12. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos nos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos, de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. O sea que ellos recibieron la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero cada día iban con la lupa a ver si lo que estaban hablando estaba acá en la palabra de Dios, si coincidía. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque a veces uno, no con mala intención, saquemos la mala intención, puede estar interpretando algo erróneamente, que en las Escrituras, cuando uno va a la Biblia, puede decir, está equivocada esta parte, ¿no es cierto? Por eso ellos no se quedaron solamente con lo que decía Pablo y Silas, sino que iban y estudiaban y analizaban cada pasaje. Y para estar en comunión con Dios, como dije en algún momento, el secreto está en que tengo que separar tiempo para orar y leer la Biblia. Si no estoy en sintonía con Dios, será difícil encarar la vida, ¿no es cierto? Y para eso el momento más recomendable es dedicar las primeras horas que uno tiene en el día. Obviamente que la primera hora de cada uno de nosotros puede ser distinta, porque trabajamos diferente. Alguno tal vez arranca a las 5 de la madrugada. Yo si arranco a las 5 de la madrugada estoy fulminado porque trabajo de noche y 1:30, 2 más o menos es mi hora de acostarme. Pero ni bien nos levantamos, tendría que ser estar en comunión con Dios, separar ese momento. No dejar de estudiar la palabra de Dios si queremos que el Espíritu Santo nos haga recordar lo que nosotros estudiamos en algún momento y cuando estemos en crisis poder salir airoso, como se dice. Está bien, hermanos, como les conté al principio, podemos recordar cosas seculares de este mundo, como cuando mi amigo me quería recordar el octavo del Gran Premio del 38, o recuerdos que construyen para la salvación personal, como sucedió con mi suegra, cuando podía repetir versículos y cantar himnos a pesar de no tener noción del mundo, de su entorno, y a pesar de no conocer la Dali, pudo recordar esas cosas, y ahí pude ver reflejado el versículo que leímos al principio de San Juan 14, 26, porque personalmente creo que solamente el Espíritu Santo pudo haberle hecho recordar esos himnos, esos versículos, ¿no es cierto? Y en esta mañana quiero invitarte a que sigas leyendo tu Biblia, aquellos que vienen haciéndolo. Y si no lo estás haciendo, te invito a que comiences a leerla. Un capítulo por día es sencillo, es un ratito, y si uno lo hace por un tiempo, les puedo asegurar que después de 30 o 40 días, uno ya va a tener el hábito y solo se va a levantar y lo primero que va a hacer es ir a leer la Biblia, a estudiarla. Y también esta semana tenemos un extra. Todos los días, como iglesia, nos reunimos a las 6:30
y a las 20 horas para estudiar parte de la Biblia. Son 10 días de oración. Se están estudiando. Mañana el horario es 8:30 a la mañana y a las 20 el turno de la tarde. Y esta tarde va a ser a las 19:30, si no me equivoco. Perfecto. Esos serían los horarios, los que se tiene la posibilidad de reunirse aquí en la iglesia un ratito, media hora, una hora, para poder orar todos juntos por temas generales y también los que uno trae en el corazón y por amigos que uno desearía que estén aquí en la iglesia. Como dije, hermanos, mi deseo y oración en esta mañana es que cada uno de nosotros nos propongamos a ganar más tiempo para el estudio de la palabra de Dios y así, como dice San Juan 14:26, cuando llegue el momento, el Espíritu nos hará recordar las cosas que hemos estudiado. Y como dice, enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que he dicho. Mi deseo y oración es que cada día podamos estar más en comunión con Dios, tomar más tiempo para dialogar con Él a través de su palabra. Amén.